Bienvenidos a esta emisión sabatina de Sin Filtros y me acompaña Mamela. Bienvenida Mamela Fiallo. Ella, ustedes la conocen, es miembro de este canal de Sin Filtros. Es una amiga muy especial y por supuesto que ustedes la quieren muchísimo porque me lo han dejado saber. Bienvenida Mamela. Es un gusto estar y gracias por el espacio y por dar visibilidad a estos temas. Mamela, estamos en un momento difícil y quiero que en los próximos minutos compartamos con la gente que nos está viendo hoy sábado. Bienvenidos todos los amigos de nuestro canal de Sin Filtros en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Rumble, y también queremos saludar a todos nuestros amigos de Distrito TV. Bienvenidos todos y un gran abrazo a todas las llaves azules que nos acompañan desde el Super Chat, que como Mamela bien sabes, es el chat más inteligente de YouTube y de las plataformas, porque siempre traen ideas geniales y los comentarios son inteligentes y defensores de lo que nosotros siempre tenemos como lema, la libertad. Y la libertad en estos momentos está amenazada. Mamela, quiero que nos deje saber inicialmente el caso de Fernando Villavicencio, que nos ha tocado muchísimo, cómo se sienten en estos momentos, y quiero conocer tu visión sobre ese horrendo crimen que no está dirigida única y exclusivamente a un candidato a la presidencia, a un periodista de investigación, sino una persona que estaba exponiendo la estructura criminal que ha tomado lugar en el centro de la política en Ecuador. Adelante. Efectivamente, nuevamente gracias por el espacio y felicitaciones por tu labor al servicio de la libertad y sobre todo de la verdad, ¿no? Porque eso hay que ver el sesgo que hay tan fuerte en los medios masivos e incluso muchas veces una culpa entre los nuestros. En el momento que fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador y a su vez un investigador de trayectoria, quien se destacó por su labor periodística, estábamos en el preestreno en Ecuador de Sound of Freedom. Es decir, estaba con el equipo de Eduardo Verástegui, estaba el equipo para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y en ese momento había que evacuar. O sea, y ver en ese sentido que el socialismo del siglo XXI es un fenómeno regional, es una red criminal, ¿no? Pocos días antes de su muerte, Fernando Villavicencio recibió amenazas del cartel de Sinaloa. Dijo que si algo pasaba era culpa de Rafael Correa. Él denunció a Irene Montero, ministro de Igualdad de España. Él denunció justamente lo que ya salió a la luz, lo que no es secreto y es lo que ya ha reconocido incluso el hijo de Gustavo Petro, de esta triangulación de dinero, mucho de ello de Ecuador, de una candidata de la Revolución Ciudadana, una señora llamada Raiza. Es decir, Fernando Villavicencio tenía muchos enemigos por su lucha contra la corrupción, no solo a nivel nacional, no solo a nivel regional, sino a nivel internacional. Y algo muy particular del difunto es que le tachan como el candidato de la derecha. Pero él no era de derecha. Él era un hombre de una trayectoria de izquierda en la Gaceta de la Iberosfera, donde tenemos el gusto de compartir plataforma con Maybort. Justamente me pidieron hablar de él y yo dije, hubo una evolución política, ¿no? Dice el refrán, quien no es de izquierda a sus 20 no tiene corazón, quien aún lo es a los 40 no tiene cerebro. Muchos tuvimos la bendición que ya a los 20 estábamos despiertos, pero si bien él nunca se consolida como persona de derecha, él sí reconoce que cuando es exiliado por la persecución del régimen correísta del socialismo del siglo XXI, él tiene apoyo del empresariado, lo que él llama derecha con esos términos. Entonces, es un hombre ecléctico y que nos hace una reflexión que no hace falta que comulguen con nosotros en todas las ideas, pero sí tener claro la lucha contra la corrupción. Y cómo muchas veces hasta las almas más nobles, las más comprometidas, pueden partir de un sesgo, pero acorde se les revela la verdad, se comprometen en la lucha contra la injusticia, y eso fue Fernanda Villavicencio. ¿Qué podemos esperar ahora en Ecuador? Hay una nueva candidata del movimiento político de Fernando Villavicencio, Andrea González Nader, y hay un movimiento, pero a la vez hemos visto también intenciones del mundo político de aprovecharse de todo esto que ha ocurrido. Cuéntanos. Bueno, es bastante paradójico, es complicado. En Ecuador tenemos derechos, mejor dicho, elecciones el 20 de agosto,
tanto para presidente como para el legislativo, y también tenemos un plebiscito en materia ambiental. Y perdón si incomodo en lo que voy a decir, pero la candidata a la vicepresidencia de Fernando Villavicencio es la más globalista de todas. Es animalista, ambientalista, feminista, a favor del ABO-RTO, pero profundamente anticorreísta. Y eso es algo que nos une, y es muy paradójico que pasó en el escenario político de Ecuador, que quizás es distinto de otras regiones, y es que, o de otras naciones, y es que justamente el anticorreísmo es tanto en la izquierda como en la derecha, como en el conservadurismo como en el progresismo, ¿no? Y entre ellas, justamente Andrea. Pero hay que ver, porque ella engloba, en la lista 25, que era su partido, engloba la lucha contra el correísmo, que es el rostro más visible del socialismo del siglo XXI. Ella agradece a todos los candidatos a la presidencia que se acercan a darle el pésame, que se acercaron incluso al velorio, que igualmente tanto de izquierda como de derecha fueron, porque bajo el socialismo del siglo XXI había persecución, sin bandera. Y eso hay que entender, y justo eso lo hablábamos hoy con un amigo en común que tenemos con Mayward. Lo que son las dictaduras de derecha y las tiranías de izquierda, aquellas que están por un periodo corto y limitado, y aquellas que se eternizan en el poder. Y es justamente lo que pasaba en este fenómeno. El mayor peligro del socialismo del siglo XXI, de la izquierda en general, es que persigue a propios y ajenos, que no es solo una amenaza para derecha, es una amenaza para todos. El mayor ejemplo es Stalin con las purgas, y en el socialismo del siglo XXI se dio también, ¿no? Justamente todos aquellos que no eran leales. ¿Quiénes son los candidatos de Correa? No son por su capacidad, son por su lealtad. No puede permitir que le pase como le pasó con Lenín Moreno. Necesita los más leales. Aquí en Ecuador le decimos Lelo, que es sinónimo de tonto. Andrés Arauz, al aspirante a la vicepresidencia, en medio de la ola de violencia que estamos, él dice que debe haber mesas de diálogos, porque los progres todo lo resuelven con diálogo, ¿no? Y hoy por hoy, el asesinato de Fernando Villavicencio golpea duramente al correísmo. ¿Por qué? Por el antagonismo tan profundo que había entre él y el correísmo, y por ende su muerte se ve como un ataque frontal. ¿Por qué? Porque Rafael Correa en redes sociales, a luz del día, dijo que su venganza será contundente y personal. Entonces, sea o no sea, porque aún no se sabe a ciencia cierta, pero ya es consagrado como esa imagen de odio, de rencor y de persecución. Entonces, va a ganar, sobre todo va a llegar a primera vuelta quien ofrezca un discurso de combatir la delincuencia. La popularidad de los candidatos del socialismo del siglo XXI bajaron porque están siendo vinculados a este episodio tan violento de nuestra historia. Entonces, había un 40% de indecisos, y esos indecisos se van a volcar o hacia la unidad o hacia la contundencia contra el crimen organizado. Entonces, es un panorama incierto, pero por lo pronto se consolidan dos candidatos, que son Otto Sonnenholzner, que levanta la bandera anticorreísta tras la muerte de Villavicencio, y de Jan Topic, que es el candidato de la mano dura, que es acusado por la supercorporación de comunicaciones, telecomunicaciones de su familia durante el régimen de Correa, pero que hoy aparte el discurso políticamente correcto y va por la mano dura. Entonces, estamos en ese panorama. Cuando uno escucha lo que está pasando en Ecuador, recuerdo, Mamela, que en aquella consulta que se hizo, el presidente Guillermo Lasso perdió algunas de las propuestas que se estaban haciendo. Y el ecuatoriano no entendió, o no se le supo explicar, o se le trabajó de una manera diferente la narrativa, pero se rechazó el asunto de la extradición de nacionales. Y esto ahora yo creo que está agarrando una discusión diferente, porque necesariamente se tiene que luchar contra el crimen organizado transnacional que ha copado todas las estructuras del poder. Y esto los ecuatorianos lo han entendido con dolor, con sangre, pero lo han entendido. Adelante. Bueno, y de hecho, aprovecho la oportunidad para destacar el hecho de que Maybord Petit escribió un libro justamente sobre el crimen organizado, y es que eso es nuestro problema. Discursivamente hablamos de corrientes político-ideológicas, y tanto se habla de la batalla cultural y no lo suficiente sobre el bien y el mal. Y entender que no nos enfrentamos a una simple corriente político-ideológica,
sino con una red transnacional criminal. Y eso fue una de las tantas cosas que denunció Fernando Villavicencio, y en ese sentido hubo un cierto despertar. El riesgo que implica luchar contra el crimen organizado. Él tenía muchos enemigos, muchísimos enemigos, y yo sí creo que hubo un despertar en ese sentido y se va a ver plasmado en las urnas. Muchos llaman a votar por la lista 25, por sus legisladores, por sus candidatos. Otros a tener una respuesta más contundente. Dato importante para quienes no son de Ecuador o no están tan familiarizados: el presidente Guillermo Lasso aplica una herramienta constitucional. Esto es muy importante para nuestros hermanos chilenos, sobre todo. El socialismo del siglo XXI hizo una nueva constitución. Y en esa nueva constitución es hiperpresidencialista. Entonces le da el poder al presidente de disolver el Congreso, el poder legislativo, la Asamblea Nacional, que todo país que tuvo un proceso socialista como Venezuela tiene asamblea, ¿no? Ya no tenemos congresos, ya no tenemos un sistema bicameral, tenemos una asamblea, término heredado del soviet en ruso, de la Revolución Francesa, la asamblea, ¿no? Y en ese sentido, hasta hay que traducirlo, a entenderlo, el presidente disuelve el Congreso y abdica el poder. Lasso no va a terminar su mandato, no va a cumplir los 4 años que son su gobierno. Ecuador el 20 de agosto elige un candidato por 1 año y medio. Entonces debe ser un candidato contundente. Debe ser un candidato que no ofrezca hacer todas las reformas del mundo, sino lo que más nos aqueja, que es combatir el crimen organizado. El hecho que Villavicencio haya dicho que el cartel de Sinaloa amenazó contra su vida, el hecho que tenga denuncias contra Petro, el hecho que incluso él haya sido el que destapó el escándalo de Alex Saab, Piedad Córdoba, actores internacionales, entender nuevamente, eso es una red criminal internacional donde Ecuador, según denuncia el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela, Ecuador servía para triangular el dinero de Venezuela, potencia petrolera, Ecuador, a España. ¿Para financiar qué? Podemos. Para financiar el adoctrinamiento de toda la región. Ese dinero salía de Venezuela, se canalizaba por Ecuador en el gobierno de Rafael Correa y se iba a España. Entonces, hay un llamado de atención, y la imagen más contundente es que la mamá de Fernando Villavicencio es la que echa la tierra sobre su tumba. Esa es una imagen que nos dice mucho, ¿no? Entonces, ciertamente hay un llamado de atención. Todavía no se sabe quiénes están detrás de su muerte. Sí levanta muchas sospechas del hecho que el autor material, porque en materia criminal hay un autor material, el que dispara el arma, y un autor intelectual. Se detuvieron en Colombia a 6 colombianos, y se sabe hasta ahora que 3 políticos ecuatorianos estarían en los mensajes. Todavía no nos dicen quién. Estamos a menos de 10 días de las elecciones y no sabemos quiénes son, ¿no? Entonces hay un llamado de atención que el precio de denunciar la corrupción es la muerte. Y eso es un mensaje hacia nuestros candidatos y hacia la ciudadanía. Y va a haber un voto rechazo hacia eso. El tema es canalizar hacia quién. Otro aspecto importante, Mamela, que debemos tomar en cuenta es que el asesinato cruel de Fernando Villavicencio aumentó el miedo de los ecuatorianos a todo. Una amiga me comentaba que, por ejemplo, ella no veía a la gente en la calle, que cuando ocurrió el asesinato, la gente agarró miedo y se escondió. ¿Cómo superar el miedo por parte de una sociedad que ha sido golpeada por el crimen organizado, pero también por la corrupción y por la tiranía como tal del correo? Bueno, justamente en Twitter yo dije que no vence el miedo, y me hizo retweet María Fernanda Cabal, aspirante a la presidencia de Colombia, e hizo eco. ¿Por qué? Porque la guerrilla colombiana, específicamente el ELN, amenazó contra su vida. Hoy, no sé si viste, hubo una matanza contra las fuerzas del orden en Colombia. Eso es un mensaje. El socialismo del siglo XXI se sostiene con la delincuencia, con el crimen organizado. Entender que en las urnas debe haber un mensaje contundente. A mí me dio gusto que el jueves a la noche salí y esta noche se lanzó una cerveza, había mucha gente en la calle. Hoy un poco menos porque también estamos de feriado. Sí hubo mucho miedo, pero también hay una cierta resistencia, que es justamente ese discurso que lo está capitalizando el candidato Jan Topic,
quien fue mercenario en Ucrania, en Siria, en África, que no venza el miedo y que vuelva la alegría, que vuelva la paz, o sea, ese es su discurso, ¿no? Paralelamente, quien ya fue vicepresidente y aspira a ser presidente, Otto Sonnenholzner, él levanta la bandera del anticorreísmo a su favor. Entonces, hoy tenemos dos discursos, el no estar más presos al correísmo, anticorreísmo, o el exacerbar ese sentimiento y luchar de frente contra la delincuencia. Entonces tenemos hoy dos candidatos que se perfilan en ese sentido, Otto y Jan Topic. Y tenemos un Yacu Pérez, que es el candidato indigenista que llama a una reconciliación entre los candidatos, pero que abraza la bandera indigenista, feminista, separatista, todo esto, ¿no? Pero de una forma más light. ¿Por qué? Porque él también fue perseguido por el correísmo. Entonces, para nuestros amigos de afuera quizás suena un poco paradójico, un poco confuso, pero para el ecuatoriano promedio también, ¿no? O sea, estamos viendo un periodo interrumpido, estamos viendo una irrupción donde no se nos permite elegir libremente a nuestros candidatos, sino donde se termina con la vida de uno, y de uno que ocupaba el cuarto poder, es decir, uno que no implicaba un riesgo a nivel electoral, pero sí en la lucha contra la delincuencia. Incluso ese mismo día que fue asesinado, él denunció que iba a hacer una limpieza en las fuerzas del orden, tanto policía como fuerzas armadas, y es asesinado dentro de un patrullero policial, ¿no? Entonces, entender que los tentáculos son más profundos de los que creemos, pero ciertamente hay un voto rechazo que bajó la popularidad de quien llevaba la delantera, que era la candidata del socialismo del siglo XXI. Y un dato importante, tristemente en Ecuador, a partir de estas elecciones tenemos cuotas de género. Nuestro binomio debe ser un hombre y una mujer. Y el correísmo es el único partido que presenta una mujer como candidata a la presidencia. Los demás a la vicepresidencia. Y ella que llevaba la delantera, con esto baja, según algunas estadísticas, incluso está segunda, pero en todo caso ya se pierde la viabilidad que llegue en una vuelta. Debe superar el 40% y no supera el 29%. Entonces, si llegan a ganar, va a ser cuestionable, porque su popularidad bajó por las amenazas. Y eso te digo, y con esto termina este punto, uno de los referentes del socialismo del siglo XXI compartió un poema respecto a la venganza. Han llegado al punto de romantizar la venganza para excusar o tapar el hecho que su líder, Rafael Correa, juró venganza contra Villavicencio. Y violencia, porque el discurso es bastante violento. Pamela, ¿qué pasa con el presidente Guillermo Lasso? Termina un periodo bastante complicado para él. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tú crees que puede verse en ese liderazgo político que tiene tantos críticos hoy en día? Tristemente hoy Guillermo Lasso es el candidato con la peor popularidad en la región, incluso por debajo de Maduro. Y esto sucede porque su lema, su consigna es del Ecuador del encuentro. Él quiso estar, para quienes vivimos desde una óptica de fe, con Dios y con el diablo. Él quiso conciliar lo irreconciliable. Y está bien porque un estadista es presidente de todos. Pero nuevamente, no estamos contra una mera ideología política económica. Estamos contra el crimen organizado. Y la gente pide contundencia. La gente pide respuesta. Otro dato importante, y evito términos que impliquen censura, toda la situación sanitaria que se vivió jugó en contra a todos los líderes. Quien quiera que gobernó en este periodo de confinamientos se vio perjudicado. Además que tenía un 70% del poder legislativo en su contra, que no es un dato menor, es decir, lo volvió ingobernable, y una corte constitucional que es abiertamente activista en función de la agenda progresista de izquierda. Y esto es un llamado de atención para toda la región, que incluso lo ven países fuertes como Brasil, que tenían un líder contundente como Bolsonaro. Si el poder judicial está en manos de comunistas, hay muy poco que puede hacer el Ejecutivo. Entonces, si se lanzan a la presidencia, debe ser con contundencia, con la capacidad de saber que tienen liderazgo. Porque si quieren jugar a ser el conciliador, les pasa lo que a Guillermo Lasso. Entonces, él justamente organizó la venida de Eduardo Verástegui, y al final termina con un intento de asesinato en el medio, ¿no? Entonces a mí no me cabe duda que tiene buenas intenciones,
pero ante las redes del crimen organizado se necesita ser enérgico, frontal y de pie, porque del otro lado no hay tregua, hay amenazas de supuesto diálogo, pero al final rige la fuerza. Uno se pregunta, el próximo gobierno, Mamela, ese que va a ser electo en marco de una crisis de credibilidad institucional, de avance del crimen, de la sustitución en algunas zonas del Estado por los carteles y de una violencia generalizada, pero lo peor es la amenaza que puede darse de que Correa quiera volver a Ecuador y que prácticamente se limen todos esos escollos que él tiene para regresar. La gente se pregunta hasta qué punto podemos en estos momentos ver que Ecuador se salva de todo esto que viene. Porque si algo queda claro, es que el socialismo del siglo XXI, el Grupo de Pueblo, el Foro de Sao Paulo, como ustedes lo quieran llamar, ha hecho un esfuerzo importantísimo para recuperar a Ecuador y para ponerlo en el eje rojo que está prácticamente en toda la región. Ciertamente está complicado. Por un lado, hay quienes en el ámbito político dicen que es hora de ya tenerle a Rafael Correa como un expresidente sin trascendencia, no darle justamente capital político en cuanto a la resistencia, sino desde la indiferencia volverlo poca cosa. También es cierto que él tiene un voto fiel, fanatizado, que no lo suelta, que supera el 20%, ronda incluso el 30%. No es lo suficiente para ganar una elección en una sola ronda, pero sí ciertamente para llegar a la segunda ronda. Lo que sí está claro para él y para todos, que si hay una segunda vuelta no tienes chance, porque el voto a favor es tan fuerte como el voto en contra, que suma al voto de todas las alternativas, ¿no? Entonces, el mayor riesgo de que vuelva es que ganen una sola vuelta. Pero justamente tras el asesinato de Villavicencio, y no solo del discurso implacable en su contra, sino de la complicidad e incluso de la indiferencia de algunos, vemos que líderes regionales no se han pronunciado, algunos un poquito tardíamente, muestra justamente que hay una complicidad, ¿no? Por más que no sean los que empuñan el arma, son los que ideológicamente han permitido que lleguemos a este momento, ¿no? Entonces va a haber un voto fanático que supera el 20%, ronda el 30%, pero el 70% está dispuesto a buscar otra alternativa. Eso ya se demostró en el año 2021. Tristemente fuimos decepcionados, no es un dato menor que el presidente Guillermo Lasso enfrentó mucha adversidad, 4 intentos de golpe de Estado, ¿no? Como se dijo anteriormente, un 70% del poder legislativo en su contra, pero también su propia inacción, ¿no? Su propia falta de competencia. ¿Por qué? Porque después de tantos años de autoritarismo, él quiso ser un rostro democrático, un rostro apacible, de diálogo, etcétera, pero no le fue bien. No vemos que incluso bíblicamente que los tibios serán vomitados, y aplicó también en el ámbito político. Entonces yo aspiro a que mis compatriotas se den cuenta que para poner fin a la persecución política e ideológica se necesita un candidato por fuera del socialismo del siglo XXI. O sea que cuando escuchamos a Fernando una frase que nos llama la atención y pareciera que va a ser el eslogan no solamente en Ecuador, sino en muchos otros países, Mamela, que es que el 20 de agosto Ecuador va a escoger entre la patria y la mafia. Mejor dicho, imposible. Fuertes declaraciones. Ciertamente sí. O sea, el mensaje, todavía, como dije anteriormente, se sabe quién fue el autor material, todavía no se sabe el autor intelectual. Lo que sí se sabe es que hay un mensaje contundente, y se lo dije a su esposa, se lo dije a la candidata a la vicepresidencia. Esto fue un mensaje claro, que el castigo de cuestionar a las mafias, a las redes de crimen organizado, es la muerte. Y él estuvo dispuesto a dar su vida por ello. Y en eso, quienes estamos más a la derecha en la esfera política, darnos cuenta que el mal en sí es el mal a combatir. Y por eso hay que saber ver los aliados, incluso más allá de nuestras propias filas, nuevamente viendo que son personas bien intencionadas, como Villavicencio, al menos en este tema, y que nuestros compatriotas vean. El 20 de agosto no nos disputamos entre corrientes políticas e ideológicas, sino en la lucha contra el crimen organizado. Y va a ganar, Dios mediante, y debe ganar
quien lo enfrente de forma clara. Esto no es una simple boleta, esto es una lucha por la supervivencia que justamente a Villavicencio le costó la vida. Mamela, antes de irnos, el candidato que va a sustituir a Andrea González, ¿quién es? Se ha hablado que puede ser Cristian Zurita, una persona muy ligada a Fernando, o Antonio López. ¿Qué se dice? Bueno, entre los posibles candidatos también estaba Ortega, que es un ex oficial, y parece que hay un poco de tensión político ahí para que justamente sea Andrea González la que tome esa batuta, pero quien sea que tome ese puesto sabe que hay un riesgo. De hecho, lo hablé con un legislador y me dijo, el riesgo de vida en su contra era del 96%. Entonces, quien tome ese puesto sabe que debe ser a expensas de que su vida esté expuesta, ¿no? Entonces, no se descarta, Andrea, cuando ella lo habla energéticamente, hay una cierta duda o aprehensión respecto a su propia supervivencia. Cristian Zurita se destacó mucho en redes sociales y en medios digitales justamente por su trabajo investigativo, ¿no? Pero hay que ver realmente si están dispuestos a dar la lucha política. Hay gente que como mensaje contra el crimen organizado, como mensaje de apoyo, está llamando un todo, todito 25, tanto candidatos a legisladores como candidatos a la presidencia. Esos son los que están sobre la mesa, todavía no se aclara porque sobre todo ya se viene el debate presidencial. Y para que haya un debate presidencial debe haber candidatos. Y se pidió incluso desde la oposición, desde los candidatos, que haya una prórroga, pero la elección es el 20, entonces estamos contra el reloj. Cristian demostró ser un amigo fiel de Villavicencio, demostró ser, digamos, activo en esta lucha, ¿no? Pero se ve que hay una lucha interna en las cuales participa María Paula Romo, quien tuvo un rol jerárquico dentro del gobierno de Lenín Moreno, y a quien las agrupaciones feministas le quitaron el cartel de mujer. Son capaces de determinar quién es y quién no es mujer. Entonces, ella, si bien fue correísta, luego se aparta, se consolida en el ámbito progresista, y luego con Osvaldo Hurtado, quien fue presidente socialdemócrata, se consolida políticamente. Y hoy es quien tiene este enfrentamiento. Entonces, para muchos ella es una figura más de centro, más conciliadora, otros no olvidan su pasado, otros dirán, es justamente quien causa este quiebre. Entonces es muy confuso el panorama político. Yo quisiera que sea tan simplista como muchos tuiteros lo pintan, izquierda, derecho, bueno o malo, pero lo que vemos aquí es más fuerte. Hay que verlo como una red criminal contra quienes pretenden vivir en paz, ¿no? Y eso creo yo es el mensaje que nos deja tras su muerte Fernando Villavicencio. Bueno, Mamela, muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado, hablando temas que son tan importantes para la gente que está afuera. Mucha gente me ha llamado, por ejemplo, de España, de Italia, porque el crimen organizado allá también les está tocando la puerta, pero no en los niveles de Sudamérica. También hay que recordar que hubo un magnicidio en Haití. Son elementos que están presentes desde Honduras hasta la Patagonia. Y hay que abrir los ojos. Pero lo importante del mensaje, que lo rescatamos de lo que ha dicho Mamela, es que no se pueden dejar guiar por el miedo. Fernando Villavicencio dijo que él estaba dando la vida por Ecuador. La dio, se la quitaron. Se la quitó el crimen organizado. Pero el pueblo no puede tener miedo, tiene que definir su futuro y no puede dejar que nadie se lo venga a quitar. Mamela, mil gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por el espacio y sepamos honrar este martirio para dar el combate contra el crimen organizado. Así es. Bueno, y nos vamos. Mil gracias a todos por habernos acompañado este sábado al final de la tarde aquí en la ciudad de Nueva York. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos, a nuestras llaves azules, a Mamela, un abrazo gigante y nos vemos en la próxima emisión. Vamos a hablar sobre Argentina, porque por cierto, ya son las PASO, las elecciones que tienen a todo el mundo encrispado en nuestra querida Argentina. Nos vamos ahora y como siempre lo hacemos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, feliz sábado. Igualmente. Que estás completamente solo e indefenso.
y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.